Santiago, capítulo 5, verso 14, verso 15. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, dice en el nombre de Jesús así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hasta ahí vamos a dejarle. El tema de esta noche se llama sanidad por medio de la fe. Amén. Aquí conlleva el título de esta noche, de que muchas veces nosotros nos hemos encontrado enfermos, nos hemos encontrado en aflicciones, con algún dolor, con alguna dolencia. Y si alguno de los que estamos aquí no se sienten esta noche enfermo, mal, con algún dolor, etcétera, pero conocemos a alguien que tiene algún padecimiento, algún síntoma, etcétera, etcétera. Yo creo que todos hemos podido experimentar lo que se siente estar enfermo, lo que se siente tener un dolor de cabeza, de muelas, de estómago, un dolor en los músculos, en las manos, en los nervios, en el ojo, etcétera y etcétera. Y estoy seguro que a lo mejor hasta dolores no muy concurridos. Amén. Entonces, ¿por qué vamos por esto? Dios prometió en su Sagrada Escritura que si nosotros nos volviéramos a Él de todo corazón y le sirviéramos de todo corazón, Él apartaría de nosotros todas las enfermedades. ¿Dónde lo dice eso? Eso lo dice ahí en Éxodo, en su capítulo 23. Pero curiosamente, aún estando en la iglesia, en la congregación, entre las personas que somos creyentes, ¿por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué vienen las dolencias? ¿Por qué vienen los dolores? ¿Que Dios no nos quiere? ¿Dios no nos ama? ¿Dios se ha olvidado de nosotros? Hay algunas respuestas. Alguna de las respuestas, que es la que por fe tenemos que tener, es porque es la voluntad de Dios. Recordemos que Job estuvo enfermo cuando fue puesto a prueba por Satanás. Fue puesto a prueba y dentro de esa prueba le salieron llagas en su cuerpo y le dolían. Amén. Entonces, ¿Dios amaba a Job? ¿No lo amaba? Entonces, ¿por qué permitir que Job, su siervo, el que se había portado bien, se enfermara? ¿Por qué permitir? Muchas veces el Señor permite las enfermedades en nuestra vida para ver la gloria de su nombre. En otras veces permite las enfermedades, las dolencias en nuestra vida para probar nuestro corazón, porque estamos con Él en las buenas, en la sanidad. Pero cuando vienen las enfermedades, ahí es donde empieza a flaquear nuestra fe, porque empieza a ser probada nuestra fe. Cuando estamos sanos decimos, Cristo nos va a dar sanidad. Y todos decimos, amén. Pero el que está enfermo dice, yo llevo tiempo orando, llevo tiempo leyendo la Biblia y Dios no responde, que Dios no me quiere sanar. O a lo mejor, ¿no? Una mujer dice, es que mi hija está enferma y lleva tiempo enferma y no sana. Y vengo y oro, vengo y me congrego, leo la Biblia, Dios doy mi ofrenda y no se sana mi hija. ¿Por qué? Porque Dios quiere poner a prueba nuestro corazón, no para que nosotros le demostremos a Dios, sino para que nosotros nos demostremos a nosotros mismos que muchas veces no somos lo que creemos que somos. Creemos que somos grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, muy conocedores o que andamos bien delante de Dios. Pero cuando viene la prueba es donde demostramos realmente de nuestro interior la flaqueza en la fe o si realmente podemos seguir confiando en el Señor. Algunas de las ocasiones en las que me ha tocado predicar con dolor de garganta, me ha tocado predicar con dolor de cabeza. Una vez me tocó predicar hace años y cantar, ministrar la alabanza y aparte cantar cuando tenía temperatura, antes de lo del COVID, ¿no? Cuando tenía temperatura, fiebre, dolor de cabeza, cuerpo cortado. Yo mismo en ese momento dije, no, pues
pues no voy a ir a la iglesia, me sentía mal. Y recuerdo que el pastor me dijo, pero es que no hay nadie que ministre la alabanza, porque el grupo de alabanza de ese tiempo pues no iba. ¿Cuáles eran sus motivos? Pues no lo sé, pero no iban. Entonces yo dije, bueno, pues está bien. Entonces como que me redarguyó la conciencia y dije, no puede quedarse mi Señor sin alabanza. Pues si yo prometí servirle a Dios en la sanidad, pues también en la enfermedad, y Él me ha de sanar en la enfermedad. Y fui así, tenía yo 38 grados de temperatura, bien que me acuerdo, con todo el cuerpo cortado, la cabeza la sentía pesada, de la cabeza, los ojos pesados, la garganta, me raspaba la garganta, yo creo que tenía una infección en la garganta. Y llegué a la iglesia y dije, bueno, pues hay que tocar, ministré, estaba yo cansadísimo, el simple hecho, el trayecto simplemente me cansó. Pero cuando llegué a la iglesia, dije, pues hay que cantarle al Señor. Pero lo regular que siempre que le canto al Señor se me pasa 30, 40, 50, una hora, se me pasa muy rápido. Pero en ese momento yo quería que la alabanza se acabara lo más rápido posible, porque cada vez que cantaba era como si me estuvieran picando en la garganta y el sonido me aturdía mi cabeza y sentía que me iba a explotar la cabeza. Y en la carne yo decía, ya quiero acabar, ya quiero acabar, ya quiero acabar. Pero espiritualmente yo decía, qué hermoso es alabar al Señor y cómo se fortalece uno estando enfermo, aún sirviéndole. Y entonces así, a pesar de estar enfermo, a pesar de que mis piernitas me temblaban, porque ya no quería estar parado, pues dije, pues le voy a cantar al Señor con todo el corazón. Y le canté y le ministré con todo el corazón, creyendo por fe que Dios me iba a sanar en esa hora. Y todavía ese día el pastor me pidió que predicara y diera un mensaje. Yo le dije, es que sí me siento muy mal. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues lo que tengas. Y entonces me acerqué y di el mensaje. Y el mensaje ahora duró unos 40, 45 minutos. Y yo tenía la fe de que Dios me iba a sanar en la alabanza o en la predicación. ¿Y qué cree que ocurrió? No me sanó el Señor. Todo lo contrario, terminó el servicio y me sentía cada vez peor físicamente. Peor físicamente. Los hermanos me veían y cualquiera que me veía decía, pues el hermano anda bien. A lo mejor se cansó de la garganta porque ya la garganta me raspaba y le hacía... Y un poquito de agua y me daban agua. Y otro poquito y otra vez agua. Pero nadie sabía que yo estaba con temperatura. Yo me sentía caliente. Estaba sudando y todo. Y la verdad no me acuerdo ni qué tema fue el que prediqué. Pero fue lo que toqué y ahí estaban, no eran muchos hermanos. Eran 4 o 5 los que estaban. Yo creo que ahorita hay más de los que esa vez estaban. Y entonces compartí el mensaje y me sentía peor. Y luego terminando el culto, pues lo que uno quiere es ya irse a su casa, descansar. Pero nunca falta la convivencia con los hermanos. Hermano Diego, ¿cómo está? Oiga, que esto, que el otro. Y por ahí una hermana se me acerca y me da un abrazo. Hermano, pues Dios le bendiga. Y me dice, hermano, está usted hirviendo. Está caliente en temperatura. ¿No se siente mal? Digo, no, hermana, estoy que ya me quiero llegar a mi casa a acostar. Y me dice, ¿por qué no va al médico? Y le dije, bueno, es que no tengo dinero para ir al médico. Y sí, literal, no tenía dinero para ir al médico. Dije, pero pues ya mañana espero dormir y mañana amanecer mejor. El ministrar la alabanza a Dios, el predicar, no me ayudó nada físicamente, no me sanó. ¿Qué faltó? Faltó fe. No, yo tenía la fe, yo tenía la convicción y conforme empecé a alabar al Señor, yo dije, Dios me va a sanar. Termino de alabar y me voy a sentir mejor. Y quieras o no, terminé de alabar y yo me estaba tratando de dar ánimos y decía, ya te sientes mejor, ya te sientes mejor. Pero a pesar de que yo decía, sí, ya me siento mejor, mi cuerpo decía, no, es que aunque te sientes bien, no. Terminamos, el pastor me dice, pues gracias por haber venido y todo, ¿no? Amén. Y me dice, oye, estás pero sudando, ¿te duele la garganta? Sí. Dice, bueno, vamos. Y dice, vamos al médico. Le dije, no, yo no voy a ir al médico. Pues como, primero no me gusta ir al médico, no me gustan las inyecciones. Por si alguno de ustedes sabe, no me gustan las inyecciones. Detesto las inyecciones. Y dije, pero lo que quiero es sentirme bien, porque al día siguiente teníamos que ir a visitar a una familia. Y yo lo que quería era sentirme bien. Y me dice el pastor, dice, vente, vamos a consulta.
Dije, no quiero ir. Y me dice, y me sacó el versículo, ¿no? Dice, la Biblia dice que someteos a vuestros pastores. Y dije, sí, cierto. Entonces ya ingresé, me metió en consulta, me gasté, fueron 50 pesos, 100 pesos de una medicina, unas inyecciones, porque pues él fue el que decidió si me tomaba pastillas o inyecciones. Yo quería pastillas, él dijo, no, inyecciones de una vez. Y dije, no. Y pues, con pena o vergüenza, pues delante del hermano que era el pastor en ese tiempo, pues me inyectaron y yo ahí gritando, ¿no? Y posterior a ese, ya me subí, me daban raite hasta Tuyehualco. Y cuando llegué a Tuyehualco ya me sentía mejor. ¿Qué fue lo que ahí me ayudó? La medicina y que me atendí. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos enfermos y Dios no responde a nuestras oraciones, o conocemos a alguien que está enfermo y Dios no responde a las oraciones y sana a la persona que está enfermo, Dios no va a andar cumpliendo caprichitos. ¿A qué me refiero? Que muchas veces queremos sentirnos bien, porque todos queremos sentirnos bien. Simplemente, por ejemplo, el día de hoy, mi esposita está, de hoy desde la mañana, tengo un dolor en el estómago, ¿verdad? Y hace como unas 5 o 6 horas tenía cuerpo cortado. Y dije, no, a lo mejor no voy. Y dije, no, ya sea en la sanidad o en la enfermedad, tengo que ir a servirle al Señor. Porque es un privilegio que cuando uno no lo tiene, ¿cómo lo anhela? Y entonces, el día que usted se encuentra enfermo, se encuentra enferma, o conozca a alguien que se encuentra enfermo, se encuentra enferma, primero, lo primerito, no nos desesperemos, no nos pongamos en desánimo, porque cuando entra la enfermedad nos ponemos desanimosos, nos da flojera hacer las cosas, no queremos nada, no queremos comer, no queremos nada, ni siquiera que nos hablen. Es más, la música fuerte nos aturde. Y también si rodeamos a alguien que está enfermo, buscar ser prudentes y decir, pues si la música está muy alta y la aturde, aunque sean alabanzas, le voy a bajar para no aturdirlo aún más, no hacerlo caer, no hacerla caer. Y buscar, si se puede, atendernos con lo que hoy el Señor ha permitido que se avance la ciencia para ayudarnos a nuestro organismo. Hoy lo vemos. Si no hubiera sido por la vacuna que nos dan para lo de la viruela o la varicela acabó aquí hace cientos de años con más del 70% de los habitantes de la Gran Tenochtitlán. Y hoy día, gracias a que todos somos vacunados con esa vacuna para la varicela, hoy nos da y pasa la cuarentena, ¿sí son 40 días? La cuarentena y ya podemos seguir nuestra vida. Lo vimos ahora con lo que pasó lo del COVID. Mucha gente murió con lo que hoy la gente le da el COVID y como ya estamos vacunados, pues sí nos afecta a nuestro cuerpo, pero ya no llega al extremo de la muerte. Entonces, cuando se trata de eso y nos acercamos a la iglesia, no con esto le vamos a quitar responsabilidad a los ministros de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de los ministros de la iglesia? Dice versículo 14, ¿alguno está enfermo entre vosotros? ¿Alguno está enfermo? Antes de ir al doctor, vaya al doctor de doctores, a Cristo Jesús. Y después dice, llame a los ancianos de la iglesia, es decir, a las personas más grandes. ¿Por qué? Porque se presume que las personas ancianas, las personas ya grandes, tienen la sabiduría para poder enfrentar una situación. Ejemplo, mis hermanitas que ya han tenido un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4, 5, 6, o como la hermana Sena, ¿no? Que tiene 7 hijos. Si de repente una hermana está embarazada y va a ser su primer hijo, pues la hermana Sena ya sabe que puede aconsejarle. ¿Sabes qué? Oye, no te la pases acostada o no sé, ¿no? Todo lo que dicen. ¿Para qué? Para aconsejarle y para que el conocimiento que Dios le ha dado, ella pueda orar con fe más sólida. ¿Por qué? Porque la fe con la que ora una persona que ya pasó por esa situación es sólida y no es tan fácil de quebrantar. Porque si esa persona salió de ese problema, sabe que a la persona por la que va a orar va a salir de ese problema. Pero una persona que nunca se ha enfrentado a una situación como esa, y llega y me dice, hermano, es que tengo dolores de parto, me duele, ore por mí. Pues yo voy a orar, pero como yo nunca he sentido un dolor de parto, pues voy a orar literalmente por fe, por algo que no he visto,
ni he sentido. Pero cuando la fe ya viene respaldada por la experiencia de una mujer que dice, no, no te preocupes, mira, va a pasar esto. Y ya sabe usted, ¿yo qué le puedo decir a la hermana? No, ¿sabes qué? Pues no sé, ahora tómate un analgésico, etcétera. A lo mejor alguna de mis hermanas puede decir, no, hermano, cuando se trata de eso, no tiene que tomarse nada, tiene que ponerse a caminar, a lavar, no sé, trastes, cobija, ropa, no sé, con tal de que las contracciones duelan menos, ¿no? Espero que me vaya entendiendo en esa área. Por eso le pide y le dice, vayan a los ancianos de la iglesia y pídanle que oren por él. Ahí viene una parte donde dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ese es el aceite en la antigüedad utilizado como ungüento. Ya hemos tocado el tema del aceite y para no desviarnos, vamos a pasar al siguiente versículo. Amén. Versículo 15 dice, y la oración de fe, ahí viene algo bien importante, dice, sanará al enfermo. Amén. No dice sanará. ¿Cómo dice? Salvará, exactamente, salvará. Es decir, que el hecho de que oren por nosotros no nos garantiza la sanidad física. Por eso varias veces cuando yo he orado por las enfermas, por los enfermos, le digo, Señor, yo no voy a ser como otros predicadores que llegan y reprendo esta enfermedad en el nombre de Jesús y declaro sanidad. No soy quien para declarar, no soy quien para reprender. El mismo arcángel Miguel no tuvo vanagloria y cuando peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, él no lo reprendió, él dijo que el Señor te reprenda. Y mire, santa solución. Señor, si es tu voluntad, sana al enfermo. Yo varias veces cuando me siento mal, cuando ahora mi niño se ha puesto mal, duele ver a un infante, a un menor, porque uno dice, pues como quieras, te aguantas, expresas lo que tienes, pero un niño no. Dije, Señor, si es su voluntad, sánelo. Sánelo lo más pronto posible, porque a mí me duele verlo así todo agüitado, achicopalado, triste. Pero Padre, si dentro de su voluntad todavía no está el ser sanado, pero ¿por qué Dios no va a querer sanar a la persona? Porque cuando estamos enfermos es cuando buscamos más a Dios. ¿Por qué lo buscamos más? Señor, sáname. Señor, sáname. Y nos acordamos cada vez que viene el dolor de garganta. Señor, sáname. El dolor de estómago, digo, ay, Señor, sáname. Y cuando estamos bien no nos acordamos de Dios. No, nos acordamos de Dios. Que me duele la muela. Yo no sé, bueno, yo nunca he sentido un dolor de muela así fuerte. Pero si usted lo ha sentido, que dice, hasta por hablar, ¿no? Que lo primero en la mente, Señor, sáname en el nombre de Jesús, sáname en el nombre de Jesús. Y si no tenemos eso ni nos acordamos, estamos tan ocupados haciendo nuestras cosas que no nos acordamos del Señor. Entonces el Señor nos dice, es que si no te dejo la enfermedad no te acuerdas. Y si no te acuerdas, tu relación conmigo va a menguar. Ahora, también tu enfermedad va a permitir que otras personas que te rodean me conozcan. ¿Cómo te van a conocer las personas que me rodean por mi enfermedad? Porque depende cómo sea tu actitud en la enfermedad, la gente va a decir, ¿y eso que es cristiana? O va a decir, pues parece que no tienes nada. Parece que no tienes nada. La verdad que Dios te ayuda. ¿Por qué? Porque yo he conocido personas, hermanos en la fe, que viven una misma enfermedad, pero he visto las dos caras de la moneda, por así visto. Hace años conocí a una hermana que tenía artritis. ¿Saben qué es la artritis? Es dolor en los huesos. El frío hacen que sus huesos les duelan y el calor también hacen que les duelan los huesos. Y las dos hermanas tenían artritis, pero una hermana, usted la veía normal, oraba y aunque era temprano el culto de oración, iba al culto de oración así con todas sus artritis, iba y oraba. Que hay que leer un versículo bíblico, la hermana, aunque lo leía en sus manos, ahí andaba hojeando la Biblia, andaba sirviendo los platos y decía, ¿qué tiene, hermanita? Y usted la veía y alababa a Dios, glorificaba el nombre del Señor. Y después conocí a otra hermana que también tenía artritis y la hermana se excusaba en la artritis para no hacer o para no servir. ¿A qué voy? Que tenía artritis y se sentaba la hermana y decía, no, hermano, es que no puedo ni ayudarles en nada. Y eso es comprensible. Pero el detalle está en que usted no la veía glorificando a Dios. Decía, ¿cómo está, hermanita?
es que me duele, hermano, me siento mal. En vez de que en la enfermedad alabar al Señor, en la enfermedad se estaba quejando de la enfermedad. Dios puede mandar enfermedades, plagas, pues lo vimos en Éxodo, ¿no? Por eso les digo que cuando el Señor, nosotros nos decidimos servirle a Dios de todo corazón, Dios va a alejar las enfermedades de nuestra vida. Si así sirviéndole, aún así nos enfermamos, imagínense si no le sirviéramos. Si no le sirviéramos, ¿desde cuándo? Ya nos hubiéramos quebrado un pie, ya nos hubiera entrado un dolor muy grande en la mente, ya nos hubiéramos, a lo mejor la vista se hubiera deteriorado, yo qué sé. Pero por eso es que a veces Dios permite que la enfermedad continúe dentro de las personas. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios a través de ellos y que la gente vaya y diga, oye, ¿qué tienes? No, pues tengo artritis, la hermana, ¿no? La gente que no, tengo artritis. Oye, pero parece como si no la tuvieras. Es que es Dios el que me da la fortaleza. Y va con él, oye, ¿tú qué tienes? No, es que me duele la artritis. Y ahí la ve caminando y se queja y se queja. No, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en que una está más fortalecida en la fe y la otra le falta esa fortaleza en la fe. Ahora, en otras ocasiones, ¿por qué vienen las enfermedades? Dice el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, no recuerdo muy bien, que en muchas de las ocasiones vienen las enfermedades por la falta de comunión con Dios. ¿Por qué también vienen las enfermedades? Por tratar de hacer cosas que están mal dentro de la iglesia. Les doy un ejemplo. Hace años me acuerdo, yo siempre he tratado de servirle al Señor con todo el corazón. Sé que cometo errores, que no soy el perfecto, pero siempre trato de servirle con todo mi corazón a Dios. Y recuerdo que había una muchacha en ese tiempo que empezó a hablar mal de mí. Y decía, no, es que el hermano Diego el hermano Diego acá, y que el hermano Diego allá, y que maltrata a los niños, y no sé qué. Dije, pues yo ni con los niños me acerco. Digo, si maltratara a los niños, las hermanas no me permitirían estar con los niños, ¿no? Entonces tenía dos salidas. Una, enfrentar a la hermana directamente, o decir, Señor, tú eres mi vengador, porque el Señor es el que venga. Tú eres mi ayudador, tú eres el que me defiende, Señor. Y entonces la hermana, tiempo después me enteré que cayó en una enfermedad muy difícil y que anduvo varios días con fuerte dolor de cabeza, etc. Y como anduvo con fuerte dolor de cabeza, ¿cuándo volvió a hablar mal de mí? Pues ya no. Tiempo después se acercó y dijo, hermano, discúlpeme, etc., ¿no? Ya no se preocupe, hermana, pues gloria a Dios, ¿no? Y cuando pasó eso, ¿qué cree que fue lo que ocurrió? No solamente pues conmigo, sino conmigo y con algunas hermanas de la iglesia. Se puso a cuentas con el Señor, se puso a cuentas conmigo, con la hermana que le servía la comida, con la hermanita que cuidaba a los niños, porque también hablaba de las otras hermanas, y a la semana ya le habían dado un diagnóstico positivo en cuanto a que tenía, ¿cómo se llama ¿Qué es dolor de cabeza? Migraña, exactamente, pero de la aguda. Exactamente, migraña aguda. Y ya se estaba curando y le estaba tomando medicamentos y le retiraron 2 medicamentos. Y de repente ya estaba bien y pasaron 2-3 días y ya estaba mejor. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Que bueno, eso va junto con pegado con el tema de la murmuración. No murmuréis contra de los que servimos en la iglesia. Pero bueno, cuando usted sabe que usted ha actuado rectamente, entonces ya sabe que esa no es la línea por la que va lo que está pasando en la vida de la persona que está enferma. Yo he actuado rectamente, Señor. Entonces esa no es mi línea. Entonces la enfermedad que yo tengo es para su gloria. Es para que yo le alabe, para que yo me acerque a usted de todo corazón y decir, Señor, si dentro de su voluntad está que me sane, pues gloria a Dios. Si no, pues también te glorificaré enfermo. ¿Por qué? Porque hay testimonios de personas que andaban bien y se congregaban, pero nada más se congregaban los domingos. Llegó un accidente y perdieron los 2 pies. Y fue necesario perder los 2 pies para dedicarse por completo al Señor. Y así, sin los 2 pies en silla de ruedas, ya predicaba. Y eran testimonios muy fuertes y grandes ejemplos, porque de uno dice, pues si el hermano que no tiene pies, ¿cómo predica? Pues cuando menos uno que está completo.
Si el hermano que no se acuerda de mi papá, que hace años conocimos, que todo el cuerpo se había quemado, todo el cuerpo estaba quemado, tomaba el valor para cantarle al Señor y para predicar, pues los que nunca nos hemos quemado. Entonces es necesario que pasemos por una situación así para poder acercarnos más a Dios. El mismo apóstol Pablo estuvo enfermo. Dice en la epístola de los Gálatas que el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas que estaba pasando una situación difícil y los Gálatas lo amaron tanto que ellos decían, pues quisiéramos, pues le dimos los doctores. Por eso Pablo andaba con Lucas. Lucas era un doctor. Y entonces le decían, no, Pablo, nosotros queremos estar tanto contigo. Es más, si fuera por nosotros, quisiéramos darte nuestros ojos. Pablo lo dice ahí en Gálatas. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una enfermedad en los ojos. No se discute cuál, no sabe cuál, pero se presume eso. ¿Por qué? Por su encuentro con Cristo Jesús fue la luz tan brillante que, dice que tenía escamas, ¿no? Que tenía escamas, que no veía. Vino, no me acuerdo quién fue el que vino. Pero vino un siervo de Dios, impuso sus manos y las escamas se le cayeron y recobró la vista, pero a lo mejor no la recobró al 100%. No la recobró al 100%. Por eso el apóstol Pablo le decía, Señor, sáname, no Pablo. Señor, sáname, no Pablo. Señor, sáname, no Pablo. ¿Por qué, Pablo? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Si tú tuvieras una vista de halcón, podrías ver a todos los que te están diciendo de cosas y a lo mejor te defenderías. Pero como no alcanzas a ver hasta allá, no te puedes defender. Y yo soy el que defiende a las personas que necesitan de mí. Por eso el Señor Jesús vino por enfermos. Porque los que necesitan doctor no son los sanos, son los enfermos. Cuando uno le sirve a Dios, le he dicho y lo he repetido constantemente, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos. Mientras más responsabilidad tengamos dentro de la obra de Dios, no importa la iglesia, a lo mejor usted tiene responsabilidad en su casa, en el trabajo, en la oficina, en la calle, no sé, pero mientras más responsabilidad tengamos delante de Dios, mejor debe de ser nuestro caminar. Tiene que ser nuestro caminar más prudente y tenemos que cuidarnos aún más. ¿Por qué? Porque dice el Señor que poquita levadura leuda toda la masa o fermenta toda la masa. A lo mejor le servimos a Dios y pasaba con el grupo de alabanza. Yo no sé si a lo mejor nomás en mi iglesia, yo creo que en varias iglesias, porque es muy común el grupo de alabanza, pues son jóvenes. El grupo de alabanza, usted lo veía desde arriba y decía, no, el grupo de alabanza, gloria a Dios, no, han de leer toda la Biblia, todo el tiempo donde venía a la iglesia. Y cuando yo me metí al grupo de alabanza me di cuenta que no iban a la iglesia entre semana. Y que aparte de eso andaban en fornicaciones, andaban en mentiras, andaban en borracheras, hablaban con groserías, etcétera. Y ya tienen una responsabilidad. Y quieras o no, por muy mínima que sea la grosería, es un poquito de levadura. Y poquita levadura, toda la masa. Es un ejemplo, si usted le sirve un vaso con agua, pues se lo toma. Pero si simplemente usted ve que de repente no se cae un mosquito en su vaso de agua, ¿se va a tomar el vaso con agua? No, lo va a tirar, porque si nomás es un mosquito. Porque dice también la Biblia que las pequeñas hormigas o los pequeños insectos pueden echar a perder una gran cosecha. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice Éxodo capítulo 23, verso 25, mas al Señor nuestro Dios servirán y bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice Dios, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dios dice en Isaías 53, Él nos ha librado y por sus llagas nos ha dado sanidad. Nos ha dado sanidad. Entonces por fe ya somos sanos. Yo simplemente, por ejemplo, me acuerdo que hace años yo me jactaba y decía, tengo una vista de halcón. Podía ver de aquí hasta allá y todos, yo me acuerdo la mayoría me decía, oye, ¿qué hay hasta allá? Y alcanzaba, oye, fíjate, ¿qué dice ese micro, no? Pues esto, lo otro. El tiempo pasó y mi vista poco a poco se empezó a deteriorar. Y cuando se empezó a deteriorar dije, no, me desesperé, porque dije, ya no veo, me voy a quedar ciego, etc. Y ahorita si me pregunta, pues no traigo también lentes, pero si me pregunta ahorita, por ejemplo, ya nada más veo bien hasta donde está mi esposita y Sari. La escalera ya la veo borrosa, con este ojo.
Con los dos, pues no hay problema, este todavía está bien, con este sí todavía tengo buena vista. Y me desesperé y dije, no puede ser posible que yo esté pasando por esta situación. ¿Cómo es posible que yo, que siempre tenía una buena vista, ahora necesite lentes? ¿Por qué? Entonces llegó un momento en el que dejé de decir por qué, dije, Señor, pues si ya se me desgastó la vista, pues gloria a Dios. Si tengo que usar lentes, pues gloria a Dios. No tengo dinero para mis lentes, pero Señor, pues usted proveerá. Y el Señor proveyó y hoy tengo todas mis lentes. Y cuando puedo los uso. Y hay veces en las que mi vista anda bien y no es necesario usarlos. Pero con lentes o sin lentes, yo me gozo en el Señor. No es necesario decir, ay hermanos, perdón, es que no traigo mis lentes y híjoles, ¿cómo se me fueron a olvidar mis lentes? ¿Cómo no? Es que no veo y no, pues, no, o sea, no, digo, con lentes o sin lentes, digo, Señor, pues trato de aprenderme lo más que se pueda la Biblia. Si algún día mi vista no sirve para leer tu palabra, Señor, pues te la voy a escuchar. Y si algún día me quitas la vista y el oído, Señor, pues Señor, pues estará la Biblia, tiene que estar aquí, Señor. Tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque sin la palabra de Dios me voy a desesperar, me voy a hartar, me voy a enojar, voy a hacer, si así con la palabra de Dios todavía me equivoco, pues imagínense sin la palabra de Dios. Otro ejemplo, mi abuelito, el esposo de mamá Rosita, cuando él vivía, unos meses antes de vivir, él tenía pie diabético. Y entonces tenía los dedos de sus pies negros, literal negros. Y mi abuelito gritaba y decía, Jesús, ya llévame y todo, y esto y lo otro. Y mi abuelito a veces pues era no era muy creyente de la palabra de Dios. No era muy creyente de la palabra de Dios. Y así pasaron las semanas y se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y unos días antes de que falleciera, yo iba con mi guitarra y le cantaba alabanzas. Y se tranquilizaba por alguna razón. Llamado Señor, se tranquilizaba. ¿Por qué? Porque las alabanzas eran como un ungüento que ni los medicamentos podían hacer. Y entonces pasaron los días y un día le dije a mi abuelito, le dije, oiga, ¿quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Cómo es eso? Posiblemente repita lo mismo que voy a hacer yo y Jesús va a entrar en su corazón y pues si usted cree en Él lo va a sanar. Dice, sí, lo que yo quiero es estar bien. Bueno, hizo la oración de fe. Oré por él y después se quejaba, pero ya no gritaba como antes. Fue cuando entonces lo llevaron a operar y pues al día siguiente creo que fue cuando falleció. Pero aceptó al Señor en su corazón y eso fue lo que tranquilizó su alma para ya no quejarse tanto. Todavía recuerdo la última vez que lo vi. Dije, oye, ¿qué habrá pasado? No se escuchan los gritos de mi abuelito. Entré y estaba ahí descansando. Todavía hasta hablé con él y le dije, pues mañana lo van a operar, pues cuídese, échele ganas, etcétera. El Señor decidió llevárselo en ese momento. Dije, bueno, Señor, pues al menos ya sé que cuando tú me lleves, Padre, pues lo voy a encontrar en gloria. Ya descansó de todas sus obras, dice ese Apocalipsis. Entonces, por eso el Señor dice, si ustedes le sirven a Dios de todo corazón, el Señor hará que no nos falte pan, que no nos falte agua, y de nosotros va a alejar las enfermedades. Pero si el Señor te permite que nos enfermemos o que conozcamos a alguien que está enfermo, es porque el Señor quiere fortalecer nuestra fe y también, no solamente eso, sino a lo mejor puede ser una llamada de atención. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a orar por los enfermos. O a lo mejor sí oramos por los enfermos, pero no es lo mismo orar por está enfermo, que orar y decir, que sé lo que se siente estar enfermo. Voy a orar. Es como una mujer que ora por una mujer que golpean. Pues que no, pues ora por ella, ¿no? Una niña de 14, 15 años, 20, que nunca, voy a orar por ella. Pero cuando la mujer también ha sido golpeada, pues la entiende y va a decir, no, sí, Señor. Y la oración va con más fuerza, con más fe, con más convicción, etcétera. Espero que me vayan entendiendo, amén. Y vamos a ir al Salmos número 73. Salmos 73, versículo 21 al 28. He conocido personas que conocen de la Biblia de Dios, enfermas. La
¿cómo se llama la tía que vive en la huerta? Hortensia. La tía Hortensia. Y a pesar de que yo sé que le duele su pie, esto, lo otro, todavía alaba al Señor, se goza al Señor y disfruta de la presencia del Señor mucho más que a lo mejor sus hijos o sus hijas o sus nietas. ¿Por qué? Porque sabe que su cuerpo no está completo y lo que va a completar la llenura de su ser es la presencia de Dios. Amén. Dice Salmo 73, verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor, mi Dios, mi esperanza, para contar todas sus obras. Yo creo que aquí esta parte de la Biblia lo tomé cuando una vez me tocó predicarle a una persona enferma, junto con el Salmo 6. Y cuando uno está enfermo, literal, yo no sé si usted alguna vez, el día que usted se enferme se va a acordar de este Salmo. Y si no, anótelo. Y lo va a entender. ¿Por qué? Porque dice que se llenó de amarguras. Y sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cuando uno se enferma físicamente, pues uno se desespera. Yo creo que hemos conocido una persona con diabetes. Las personas que tienen diabetes a veces nomás de la nada se enojan. ¿Por qué? Pues por la enfermedad. Por la enfermedad hace que las personas, su carácter los desespera. Son dolores que nosotros no sentimos. Solamente una persona con diabetes puede entender a otra persona que tiene diabetes. Va a decir, sí, pues sí, te entiendo, te entiendo. Y entonces entiende que por qué dentro de uno empieza a haber amargura. Pero ¿quién va a quitar esa amargura? Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien cuando está así? Acercarse a Dios. Dice aquí que era como una bestia delante de él. ¿Cómo actúa una bestia? Sin conocimiento, sin nada. Y dice, con todo yo siempre estuve contigo, porque tú me tomaste de la mano, me guiaste según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada de eso en la tierra. O sea, no deseo nada, Señor. Nada en la tierra. Nada, ni siquiera tu sanidad. Es que cuando uno dice estar bien o estar en gloria con Dios, dice, no, pues nada se compara a estar en gloria con Dios. Nuestro sufrimiento en esta tierra va a pasar. ¿Cuánto podrá durar una enfermedad? Por mucho que dure una enfermedad, ¿cuánto puede durar en esta tierra? ¿100 años una enfermedad? Pero aún así, después de los 100 años no se compara la eternidad que pasaremos con Cristo Jesús en la Nueva Jerusalén. Amén. Cuando el apóstol Pablo tenía ese aguijón en la carne, tenía ese aguijón el apóstol Pablo. Termina de escribir su segunda de Timoteo y entonces su carne se sentía solo. ¿Usted ha leído la segunda de Timoteo? Todos los que hemos experimentado alguna vez la soledad, hermanas, entendemos al apóstol Pablo. Y entonces es imposible no llorar con la segunda de Timoteo, porque uno dice, yo sé lo que se siente que todos te abandonen. Y entonces cuando el apóstol Pablo toma fuerzas y dice, estoy a punto de ser sacrificado y mi sacrificio será una ofrenda para Dios, uno dice, wow, o sea, lo iban a matar. Él sabía que lo iban a matar. Sabía que en un año él ya no iba a tener el sufrimiento de sus ojos. Y entonces, y dice algo precioso, dice, he terminado la carrera, he dado la buena batalla, he mantenido la fe. Él siguió al pie de la letra lo que dice el Salmo 73. No deseo nada en este mundo más que solamente a ti. Tú eres mi porción, tú eres mi roca. Y dice algo en tremendo, ¿qué va a pasar si nos dejamos absorber por el dolor de la enfermedad? En vez de confiar en Dios, dice, porque los que se alejan de ti perecerán, morirán. Y tú los vas a destruir a todo aquel que de ti se aparta. Aguas, cuidado
con los que se apartan de Dios. Si usted ya se acercó a Dios, no se aleje. No se aleje. Si así, cerquita de Dios, sufrimos, padecemos, nos cuesta trabajo la vida. Imagine si nos alejamos. Si nos alejamos, vivimos una vida totalmente engañada por Satanás. Es que mira, ve aquí y entonces empezamos a darle rienda suelta a nuestras pasiones. Y yo cuántas veces he conocido, murió por alcoholismo. Murió por alcoholismo. Es que tengo cáncer de pulmón. ¿Por qué? No lo sé. Pues, ¿cómo no lo vas a ver? No, es que y no sé, tengo cáncer en la sangre. ¿Cómo se llama el cáncer en la sangre? Leucemia. ¿Cómo cáncer? No, leucemia, ¿no? Porque pues, que toda tu vida comías carne, pero a diestra y siniestra. Es que tengo diabetes. Pues, que oye, también comes y no te cuidas. Recordemos que nuestro cuerpo es un templo de Dios. Es el templo de Dios. Este cuerpo no es mío, es de Dios. Porque Dios me formó de la tierra. No es cierto. Estuviste en el vientre de tu madre. Bueno, Dios permitió que naciera en el vientre de mi madre. Pero dice la Escritura que polvo soy y al polvo volveré. Entonces, este es el templo de Dios. Tengo que cuidar este templo. Y yo lo he entendido y por eso procuro a lo mejor cuando puedo hacer ejercicio, no comer tanta cosa y media, o cuando no se puede, procurar comer lo más saludable. Pero bueno, es parte de otro tema que ahorita viene a la mente, pero es parte de otro tema para no desviarnos. Amén. Ahora regresemos a Santiago, perdón. Y vamos a ver, entonces, ¿qué hacer cuando estoy enfermo? Tenemos primeramente confiar en que seguimos en las manos de Dios. Seguimos en las manos de Dios, exactamente. Mucha gente, cuando vino Jesús, Él vino a sanar a mucha gente y les dio una indicación a sus discípulos y apóstoles. Les decía, vayan, oren por los enfermos, sanándoles de toda su enfermedad. Yo he orado y luego me entero, no hermano, como esta hermanita Mari, usted oró y se ha sanado. Pero también he conocido gente que me ha dicho, hermano, usted oró por mi enfermedad y mire, no pasó nada. Pero el Señor Jesús nos muestra, lo que pasa es que Él quiso hacer sanidades y milagros en la comunidad en la que Él vivía. Y se tuvo que ir y dijo, ¿por qué no? Es que nadie es profeta en su propia tierra. Es que la gente que está aquí tiene ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan de nada, y dice que no pudo hacer ningún milagro en ese lugar, en ese momento. ¿Por qué no pudo hacer Jesús ningún milagro? Exactamente, les faltaba, punto 1, fe. Punto 2, ¿Jesús tenía el poder de hacerlo? Sí, Jesús tenía el poder de hacerlo, pero aunque lo hiciera, ninguno de ellos iba a aceptar que, fue Dios. No. Fue Jesús. No. Por eso es que, aunque tengamos la mesa servida, muchos no dicen, gracias Señor, y participan, sino dicen, eso ni es verdad, ni siquiera es para mí, esto que el otro, y entonces dicen, no, pero ¿cómo el hermano Diego va a orar por mí? Vos, no, pues si no soy yo el que sana es Jesús. A mí me ha pasado, yo he querido que oren por mí cuando me he sentido mal, cuando me lastimé de la rodilla hace años, fui a un evento para jóvenes. Vamos a orar por los enfermos. Oraron, yo me acerqué para que oraran por mí. Oraron y no se me quitó el dolor de la rodilla. ¿Cuándo se me quitó el dolor de la rodilla? Cuando me fui a correr, ya les he platicado esa experiencia. Me fui a correr, tuve ese encuentro con el Señor. Pero en ese momento estaba totalmente entregado. Totalmente el Señor, era el momento en el que más bajo había caído en cuanto al dolor de mi rodilla, ya no encontraba otra solución. Entonces el Señor truena mi rodilla y me sana. Lo que necesita el Señor no es a Diego para sanarle, no es al hermano Philly para sanarle, no es al grande profeta, no es al gran ministro, sino necesita de su fe de usted. Y si alguien que es un siervo de Dios puede orar por usted y usted cree en el Señor que le puede sanar el Señor con la oración, el Señor le va a sanar. Señor, pero no me sanó. Bueno, entonces pedirle a Dios
fortaleza para poder soportar la enfermedad más sencillo. El Señor dijo: todos los que estén cargados, todos los que estén cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. Verso 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Si usted en esta noche, antes de irse a dormir, hace su oración, acuérdese de los niños que están en el maternal, de los niños que están en incubadora, nacieron mal. Acuérdese de las mujeres que ahorita se les complicó el parto y están ahí acostadas, postradas. Acuérdese de las personas que a lo mejor en una tontería de repente se pusieron borrachos, se subieron al coche, le dieron rienda suelta, chocaron y ahí andan en el hospital. ¿Quiere tener sensibilidad espiritual? Vaya a un hospital. Vaya a un hospital y se va a dar cuenta de la gran necesidad espiritual que hay. Personas que ahorita, mientras nosotros hablamos, ahorita hay personas que están teniendo derrames cerebrales. Hay personas que en este momento les están quitando los ojos, que los están operando y quedaron mal de la operación, que a lo mejor es necesario hacerles un trasplante de algo, de alguna zona, y que lo anestesiaron y ya no despertó, cayó en coma, muerte cerebral, en estado vegetal. Por eso, mientras tengamos vida, tengamos la oportunidad de servirle al Señor, si hay algo que a mí no me imposibilite venir, pues no voy a poder venir, pero yo aún así, tanto en la enfermedad como en la sanidad, trato de servirle a Dios. Y también a ustedes. ¿Por qué? Porque yo no quiero que sea como cuando he ido como ahora que voy a hacer ejercicio. Siempre que voy a hacer ejercicio y amanece bonito el día, harta gente hay, harta gente. Ya tengo ahí mis compañeros con los que hago ejercicio. Y ahora estos días que he estado medio lloviendo, nada más estamos nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Y los demás? Se los espantó la lluvia. Que no sea así con nosotros. Que aunque esté lloviendo, tengo que ir a la casa del Señor. Oye, pero estás enfermo. Voy, porque el Señor me va a sanar. Pero no te ha sanado. Me está fortaleciendo el Señor en la oración. Cuando estamos mal, estamos enfermos, hay que acudir al doctor. ¿Y cuál es nuestro doctor principalmente? El Señor Jesús. Hay muchos que no tenemos la economía para andar pagando un doctor. Hoy los doctores ¿cuánto cobran? ¿No? Y las medicinas, mínimo 1,000 pesos va a salir en todo. Hay muchos que no tenemos la posibilidad para eso. A lo mejor usted la tiene, gloria a Dios. Si no la tiene, ore. Y díganos, vamos a orar, oren por mí. Y oramos por usted como cuando mi hermana Mari dijo. Vamos a orar por ella. Y si usted de repente ve a alguien de la iglesia que anda mal, como el día del hermano Alfredo, aunque el hermano Diego, porque a mí se me puede pasar, ¿no? Aunque el hermano Diego no diga nada, usted, hermano, mire, no es mucho, aunque sea 50 pesos para un suero, ¿no? Y créame que es más bendecido el que da que el que recibe. Es más bendecido el que da que el que recibe. Y si usted es el enfermo, déjese ayudar también. Déjese ayudar, porque a veces somos orgullosos. No, hermano. Gracias. No, hermano, no, gracias. Yo me siento bien. No. Vaya y atiéndase. ¿Quiere que las aguas se partan? Sí. Meta la vara. Ya el Señor va a hacer la obra. Él va a abrir las aguas, pero usted meta la vara. No el Señor solito. Meta la vara en el agua y el Señor le va a ayudar. Amén. Vamos a orar. Vamos a dejarlo hasta aquí este tema. Y vamos a darle las gracias al Señor. Amén. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, en esta preciosa noche, Señor, le damos las gracias, Padre, porque nos permite sentirnos, Señor.